En el corazón de México, donde las montañas de Puebla abrazan a pequeños pueblos que parecen suspendidos en el tiempo, existe una historia que durante más de 3 décadas fue enterrada bajo capas de tierra, negligencia y olvido deliberado. Esta no es una leyenda urbana, no es ficción, es la reconstrucción exacta de uno de los casos más perturbadores de la historia criminal mexicana. Una historia donde 15 niños inocentes se desvanecieron de la faz de la tierra como si nunca hubieran existido, y donde la verdad tardó 33 años en emerger de las profundidades. Es la historia de cómo un pueblo entero vivió con una herida abierta durante más de 3 décadas, y de cómo la tierra misma finalmente decidió revelar sus secretos más oscuros. Prepárate para conocer una verdad que desafía la comprensión humana, una verdad que cambiará para siempre la forma en que ves la inocencia de la infancia y la fragilidad de la confianza. Cuetzalan del Progreso despertó el viernes 24 de octubre de 1986 envuelto en una atmósfera que parecía presagiar lo inevitable. El cielo estaba encapotado, esa tonalidad gris plomo que caracteriza a las mañanas serranas cuando la humedad se adhiere a todo como una segunda piel. Una llovizna persistente comenzó a caer antes del amanecer, empapando lentamente los empedrados coloniales del pueblo. Era el tipo de lluvia silenciosa que hace que los habitantes se muevan más lentamente, que susurren en lugar de hablar, como si el clima mismo exigiera reverencia. En 15 casas diferentes de Cuetzalan, 15 familias vivían sus últimas horas de normalidad sin saberlo. Madres preparaban desayunos especiales para el gran día. Padres revisaban que sus hijos llevaran todo lo necesario para la excursión. Hermanos menores miraban con envidia a quienes tenían la edad suficiente para participar en la aventura. Los niños despertaron esa mañana con la emoción burbujeando en sus pechos. Una excursión a las ruinas arqueológicas cercanas era algo extraordinario en sus vidas cotidianas. La oportunidad de tocar piedras que habían sido talladas siglos antes de su nacimiento, de caminar donde sus ancestros habían caminado, de vivir por un día como exploradores en su propia tierra. 8 niñas y 7 niños, con edades entre los 10 y los 12 años. 15 nombres que esa mañana se pronunciaron con cariño en desayunos familiares, y que muy pronto se convertirían en una obsesión nacional, repetidos incansablemente en noticieros, impresos en carteles que se pegarían en postes de luz por todo el país. A las 6:30 de la mañana, estos 15 niños se dirigieron hacia la escuela primaria Benito Juárez con sus mochilas a la espalda y sonrisas en los rostros, sin imaginar que era la última vez que caminarían por las calles familiares de su pueblo natal. En la escuela primaria Benito Juárez, los preparativos finales para la excursión revelaron las primeras anomalías que, en retrospectiva, deberían haber encendido todas las alarmas. La profesora encargada del grupo era Magdalena Ruiz, una mujer joven de apenas 24 años que había sido contratada como interina apenas 2 meses antes. Los padres la conocían poco, pero confiaban en la institución educativa que había sido el corazón de la formación de generaciones de niños de Cuetzalan. Magdalena había mostrado signos de nerviosismo en los días previos a la excursión. Varios colegas la habían visto revisando obsesivamente los documentos del viaje, haciendo llamadas telefónicas desde la dirección de la escuela, consultando mapas que normalmente no eran necesarios para una ruta que supuestamente conocía. Pero la señal de alarma más evidente era el conductor del autobús. Lázaro Rosales había aparecido literalmente de la nada para cubrir el trayecto. El conductor habitual de la escuela había reportado una baja médica súbita apenas 3 días antes del viaje, y Rosales había sido contratado a través de una subempresa de transporte que nadie en la escuela había usado anteriormente. Los pocos adultos que interactuaron con Rosales esa mañana lo describirían después como un hombre de mediana edad, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hablaba poco, mantenía la mirada esquiva, y parecía más interesado en que el grupo subiera rápidamente al autobús que en seguir los protocolos normales de seguridad. El autobús mismo era una unidad color crema con franjas verdes laterales, aparentemente en buen estado, pero con una matrícula escrita a mano en el parabrisas trasero, un detalle que debería haber llamado la atención de cualquier adulto responsable. A las 6:58 de la mañana, según el testimonio preciso de un comerciante del mercado central que todas las mañanas ocupaba la misma esquina para vender periódicos, el autobús descendió lentamente por la cuesta principal de Cuetzalan. Los limpiaparabrisas luchaban contra la lluvia persistente, y a través de las ventanillas empañadas apenas se distinguían las siluetas de los niños y los 2 adultos que los acompañaban. Era la última vez que alguien los vería con vida. Las horas que siguieron a la partida del autobús pasaron con la engañosa normalidad de cualquier día escolar.
En la primaria Benito Juárez, los maestros que se habían quedado continuaron con sus clases regulares. Los padres regresaron a sus trabajos y rutinas diarias, confiando en que al final de la tarde sus hijos regresarían con historias emocionantes que contar. El itinerario oficial indicaba que el grupo debía regresar a las 4 de la tarde. Era un horario conservador para una excursión que no debía superar los 40 kilómetros de distancia total. Tiempo suficiente para llegar al sitio arqueológico, disfrutar de una jornada educativa completa, almorzar y regresar con tranquilidad antes de que oscureciera. Pero a las 4 de la tarde, no había señales del autobús. A las 4:30, la directora de la escuela comenzó a mostrar las primeras señales de preocupación. Intentó comunicarse con el número telefónico que tenía registrado para la empresa de transporte, pero nadie contestó. El número parecía estar desconectado o fuera de servicio. A las 5 de la tarde, 2 madres aparecieron frente a la escuela. Habían llegado temprano para recoger a sus hijos, pero encontraron el patio vacío y silencioso. Sus preguntas iniciales fueron respondidas con evasivas tranquilizadoras. Seguramente se retrasaron un poco. Ya saben cómo son los niños cuando están emocionados. Tal vez pararon en algún lugar a descansar. Pero conforme pasaron los minutos y se acercó la hora del ocaso, la preocupación se transformó en una ansiedad palpable que se extendía como ondas en un estanque. A las 5:30, ya había 8 madres congregadas frente a la escuela. A las 6, eran 15 familias completas las que exigían respuestas que nadie podía proporcionar. La directora, Carmen Flores, una educadora con décadas de experiencia que había dedicado su vida a cuidar a los niños de Cuetzalan, se encontró por primera vez enfrentando una situación que excedía completamente su comprensión y sus capacidades. No tenía protocolos para seguir, no tenía números de emergencia que marcar, no tenía explicaciones que ofrecer. El pánico comenzó a instalarse cuando el reloj marcó las 6:30 de la tarde y la lluvia arreció. Ya no era posible seguir creyendo en explicaciones inocentes. Algo había salido terriblemente mal. La primera llamada oficial a las autoridades se realizó a las 6:47 de la tarde. Un padre de familia, incapaz de soportar más la incertidumbre, caminó hasta el pequeño puesto de policía municipal y reportó formalmente la ausencia del grupo escolar. El oficial de guardia, Roberto Sandoval, recibió el reporte con la rutinaria indiferencia de alguien acostumbrado a lidiar con problemas menores de un pueblo pequeño. En su libreta de notas escribió: posible retraso de autobús escolar por condiciones climáticas. Verificar en la mañana si no aparecen. La primera patrulla no salió hasta las 7:15 de la tarde. 2 oficiales con equipo mínimo y poca motivación recorrieron apenas los primeros 10 kilómetros de la ruta programada antes de regresar con las manos vacías. La lluvia había intensificado, la visibilidad era casi nula, y los caminos de terracería se habían vuelto intransitables en algunos tramos. No encontramos señales del autobús, reportaron lacónicamente. Reanudaremos la búsqueda mañana temprano, cuando mejoren las condiciones. Esa noche, ninguna de las 15 familias durmió. En cada casa, las luces permanecieron encendidas hasta el amanecer. Madres prepararon cenas que nadie comería, esperando escuchar en cualquier momento el rugido del motor del autobús regresando por la calle principal. Padres salieron repetidamente a caminar por el pueblo, pensando que tal vez escucharían voces familiares o verían luces acercándose. Los hermanos menores de los niños desaparecidos experimentaron esa noche su primer encuentro con el terror inexplicable. Veían a sus padres llorar sin entender completamente por qué, sentían la tensión que llenaba cada rincón de sus casas, percibían que algo fundamental había cambiado en sus mundos de manera irreversible. En 15 camas infantiles, las sábanas permanecieron intactas. Los juguetes favoritos esperaron en vano a sus dueños. Los cuadernos de tareas quedaron abiertos en páginas que nunca serían completadas. Era solo la primera noche de una agonía que se extendería durante 33 años. El amanecer del 25 de octubre trajo consigo una movilización sin precedentes en la historia de Cuetzalan. Antes de que saliera completamente el sol, más de 200 personas se habían congregado en la plaza central del pueblo. La noticia de la desaparición se había extendido de casa en casa durante la noche como un incendio imparable. Toda la comunidad se unió en una sola causa, con una solidaridad que solo emerge en los momentos más desesperados. Comerciantes cerraron sus negocios, campesinos abandonaron sus labores, estudiantes faltaron a clases, empleados pidieron permisos de emergencia. El pueblo entero se volcó a la búsqueda. Se organizaron brigadas con una eficiencia improvisada pero efectiva.
Cada grupo tenía asignada una ruta específica. Algunos siguieron el camino oficial hacia la zona arqueológica, otros exploraron senderos secundarios, caminos de cabras, veredas apenas visibles que serpenteaban por la sierra. Había grupos especializados en revisar barrancas profundas, otros en explorar cuevas naturales, algunos más dedicados a preguntar en cada rancho y caserío aislado de la región. Los gritos de «¡Niños! ¡Están ahí!» resonaron por toda la sierra durante horas. El eco de las voces desesperadas rebotaba entre las montañas, creando una sinfonía de angustia que parecía hacer temblar a la propia naturaleza. Pero la montaña respondía solo con silencio. Conforme avanzó el día sin resultados, comenzó a instalarse una sensación de irrealidad en el ambiente. Era incomprensible que 15 niños y 2 adultos pudieran simplemente desvanecerse sin dejar rastro. En un pueblo pequeño donde todo se sabe, donde cada movimiento es observado, donde los secretos duran apenas horas, la desaparición completa de 17 personas parecía violar las leyes básicas de la física y la lógica. Al final del segundo día, cuando las brigadas regresaron exhaustas y con las manos vacías, la realidad comenzó a asentarse en la conciencia colectiva. Esto no era un simple retraso o un accidente menor. Algo profundamente siniestro había ocurrido en su comunidad. Conforme pasaron los primeros días sin resultados, los investigadores comenzaron a notar inconsistencias preocupantes en los documentos oficiales de la excursión. El primer problema surgió cuando la familia de Magdalena Ruiz insistió categóricamente en que ella nunca había visitado la zona arqueológica que aparecía como destino en los papeles oficiales. Sus padres y hermanos juraban que Magdalena no conocía esa región de la sierra, que nunca había mencionado haber estado allí, que no tenía la experiencia necesaria para guiar a un grupo de niños por un territorio desconocido. Esta revelación generó la primera pregunta inquietante. ¿Por qué una profesora aceptaría liderar una excursión a un lugar que no conocía? El segundo problema apareció cuando intentaron localizar a la empresa de transporte que había proporcionado el autobús y el conductor. La dirección registrada en los documentos correspondía a un lote baldío en las afueras de un pueblo vecino. Los números telefónicos no existían o estaban desconectados. Las referencias comerciales eran completamente falsas. Era como si la empresa de transportes hubiera sido creada específicamente para esa excursión, y luego hubiera desaparecido sin dejar rastro. El tercer problema, y el más perturbador, se relacionaba con la identidad de Lázaro Rosales. Una revisión de registros oficiales reveló que este nombre no aparecía en ninguna base de datos de conductores profesionales anterior al 20 de octubre de 1986. Su licencia había sido expedida apenas 4 días antes de la excursión. Su domicilio registrado no existía. Sus referencias laborales eran inventadas. Lázaro Rosales, el hombre que había tenido en sus manos la seguridad de 15 niños inocentes, prácticamente no existía en los registros oficiales antes de esa semana fatal. Los investigadores comenzaron a sospechar que no estaban ante un accidente, ni siquiera ante un secuestro improvisado. Los patrones que emergían sugerían una planificación meticulosa, una operación diseñada con precisión quirúrgica para hacer desaparecer a esos niños sin dejar rastros. Pero la pregunta que comenzó a obsesionar a todos era, ¿quién tenía la capacidad y los recursos para orquestar algo así? Las primeras pistas sobre una conspiración más amplia aparecieron cuando los investigadores comenzaron a revisar los archivos administrativos de actividades escolares en la región durante los años previos. Emergió entonces el nombre de la Fundación Educativa Cañada Verde, AC, una organización supuestamente dedicada a promover actividades culturales y recreativas en escuelas rurales de bajos recursos. En papel, parecía una institución noble y necesaria. En la práctica, resultó ser una entidad fantasmal con características inquietantes. La fundación había sido registrada oficialmente en 1982 por Eugenio Bárcenas Revilla, un empresario avícola de la región que manejaba varios negocios desde las sombras. Bárcenas había construido una fortuna considerable no solo criando y vendiendo pollos, sino también proporcionando servicios de transporte especializado para diversas instituciones educativas. Los registros mostraban que la fundación había recibido autorizaciones oficiales para organizar al menos 19 jornadas recreativas de formación escolar, en comunidades marginadas del estado entre 1983 y 1986. Pero cuando los investigadores intentaron localizar informes finales de estas actividades, no encontraron absolutamente nada. Más perturbador aún era el hecho de que varios de los planteles escolares enlistados como participantes en estos programas ya no existían, habían cerrado años atrás,
o negaban categóricamente haber tenido cualquier vínculo con la fundación. Era como si la Fundación Educativa Cañada Verde hubiera estado operando en una dimensión paralela, organizando actividades con escuelas fantasma, transportando niños hacia destinos desconocidos para propósitos que nunca quedaban documentados. Los registros financieros de la fundación, cuando finalmente pudieron ser confiscados, revelaron ingresos que no correspondían en absoluto con las actividades declaradas. Había depósitos regulares de cantidades significativas cuyo origen no podía ser rastreado, transferencias a cuentas bancarias en otras ciudades, gastos que no tenían justificación aparente en el contexto de una organización educativa. Todo apuntaba hacia una operación criminal que había estado utilizando la fachada de actividades benéficas para encubrir algo infinitamente más siniestro. Durante una redada a las oficinas de la Fundación Educativa Cañada Verde en 1987, los investigadores confiscaron documentos que revelaron la existencia de un lugar que se convertiría en pieza central del misterio, el rancho El Cenzontla. Este rancho, ubicado en una zona montañosa prácticamente inaccesible de la Sierra Poblana, era propiedad de Eugenio Bárcenas y supuestamente se utilizaba para retiros pedagógicos y campamentos de formación cultural organizados por la fundación. El problema era que ninguna autoridad educativa oficial tenía registro de estas actividades. Ningún padre de familia había autorizado jamás que su hijo participara en estos campamentos. Ningún maestro había reportado haber acompañado grupos a este lugar. Y sin embargo, los recibos de combustible y los registros de kilometraje de los autobuses de la fundación mostraban viajes regulares hacia esa zona montañosa durante los años de mayor actividad de la organización. Cuando las autoridades finalmente decidieron investigar físicamente el rancho, se encontraron con obstáculos que parecían diseñados específicamente para desalentar cualquier pesquisa. Los caminos de acceso estaban bloqueados por derrumbes que los lugareños describían como naturales, pero que mostraban señales de haber sido provocados artificialmente. Los mapas oficiales de la región contenían información incorrecta sobre la ubicación exacta del rancho. Las coordenadas que aparecían en los documentos de la fundación no coincidían con la realidad topográfica. Era como si alguien hubiera sembrado deliberadamente información falsa para confundir a los investigadores. Los campesinos de la zona, cuando eran interrogados, afirmaban no conocer ningún rancho con ese nombre. Algunos parecían genuinamente confundidos, otros mostraban signos evidentes de miedo cuando se mencionaba el lugar. Las pocas fotografías aéreas disponibles de la época mostraban efectivamente una construcción de madera de 2 plantas en esa zona, rodeada de varias edificaciones menores y con un sistema de caminos que no aparecía en ningún mapa oficial. También se distinguían áreas despejadas que podrían haber servido como zonas de aterrizaje para vehículos aéreos pequeños. Era como si el Cenzontla existiera en una realidad paralela, visible solo para quienes formaban parte de una conspiración cuyas dimensiones apenas comenzaban a vislumbrarse. Mientras las investigaciones oficiales se volvían cada vez más esporádicas y eventualmente casi simbólicas, las familias de los niños desaparecidos se organizaron para mantener viva la búsqueda por sus propios medios. Fundaron el Comité Ciudadano Voces de Octubre, una agrupación que se reunía mensualmente para coordinar acciones de búsqueda independiente y ejercer presión sobre las autoridades. Cada aniversario de la desaparición organizaban caminatas de silencio por las calles de Cuetzalan, portando pancartas con las fotografías de los 15 niños. En cada marcha, una fila de veladoras precedía la procesión silenciosa. Los nombres de las víctimas se leían en voz alta, uno por uno, como si enunciarlos fuera una forma de resistencia contra el olvido, una manera de no permitir que la tierra los tragara por completo. El comité logró conseguir durante esos años pequeñas ayudas para continuar la búsqueda. Una retroexcavadora donada por una organización canadiense, mapas topográficos cedidos por la Universidad de las Américas, incluso el apoyo ocasional de investigadores independientes que creían que el caso podía estar vinculado a redes criminales más amplias que habían estado activas durante los años 80. Pero ninguna pista prosperó realmente. Los años trajeron una serie interminable de falsas alarmas que alimentaron la esperanza y luego la aplastaron brutalmente. En 1993, un sacerdote franciscano reportó haber visto un autobús abandonado cerca de Zacapoastla que coincidía con las características del vehículo desaparecido. Se enviaron brigadas de búsqueda, pero no encontraron nada. En 2001, un artículo en un periódico de la capital afirmaba que uno de los niños desaparecidos había sido localizado viviendo con una familia adoptiva en Monterrey. La noticia llenó de esperanza a todas las familias, pero resultó ser completamente falsa,
basada en información no verificada y en una identificación errónea. En 2009, una llamada anónima aseguraba que el autobús estaba hundido en un canal agrícola entre Tlatlauquitepec y Huitamalco. Se drenó completamente el tramo señalado durante una operación que duró 3 días. No apareció nada. La lista de esperanzas frustradas creció como una broma macabra del destino, debilitando gradualmente la resistencia emocional de las familias y alimentando una sensación de que la verdad había sido enterrada tan profundamente que jamás volvería a emerger. Para el año 2010, el Comité Voces de Octubre apenas contaba con 5 miembros activos. De los padres originales, solo quedaban 3 participando regularmente en las actividades del grupo. Los demás habían fallecido de muerte natural, agotados por décadas de dolor y búsqueda infructuosa, o se habían mudado lejos de Cuetzalan, incapaces de convivir diariamente con los recuerdos. Algunas familias vendieron sus casas y partieron del pueblo definitivamente, buscando un nuevo comienzo en lugares donde cada esquina no evocara la ausencia de sus hijos perdidos. Otras adoptaron el silencio como forma de resistencia, dejando de hablar del tema pero manteniendo viva la llama de la memoria en la privacidad de sus hogares. El caso fue oficialmente cerrado por la Fiscalía Estatal en 1998, archivado en la categoría de desapariciones sin resolver junto con cientos de otros expedientes que el sistema judicial había sido incapaz de procesar adecuadamente. Una nueva carpeta digital se reabrió en 2012 como parte de una iniciativa gubernamental para revisar desapariciones históricas no resueltas, pero no produjo resultados tangibles. Las pruebas físicas eran mínimas después de tantos años, los documentos estaban incompletos o habían sido extraviados, las versiones de los pocos testigos sobrevivientes eran contradictorias y habían sido distorsionadas por el paso del tiempo. En 2018, cuando se cumplieron 32 años de la desaparición, un periodista de Puebla Capital publicó un reportaje titulado El autobús fantasma de Cuetzalan. El artículo, aunque bien escrito y ampliamente documentado, no contenía revelaciones nuevas. Era apenas una reconstrucción de hechos ya conocidos, sin fuentes inéditas ni hipótesis sólidas que pudieran impulsar la investigación. Aún así, el artículo circuló por redes sociales y reavivó momentáneamente el recuerdo de aquellos 15 niños cuyo rastro se había esfumado entre el asfalto húmedo y los pliegues de la Sierra Poblana. Parecía que el caso de Cuetzalan estaba destinado a convertirse en una de esas tragedias que el tiempo envuelve en misterio hasta transformarlas en leyendas locales, historias que se cuentan en voz baja pero que nunca encuentran resolución. Sin embargo, la tierra aún guardaba memoria. La mañana del 3 de marzo de 2019, 33 años después de la desaparición, 3 operarios de la empresa Infratel Comunicaciones Rurales trabajaban rutinariamente en la instalación de una torre de telecomunicaciones de 30 metros de altura. El terreno elegido era una ladera boscosa en un ejido comunal ubicado a 7 kilómetros al norte de Teteles de Ávila Castillo. Era un área que había permanecido prácticamente virgen durante décadas, cubierta de maleza densa y árboles que habían crecido sin interferencia humana. Los vecinos de la zona habían evitado históricamente ese claro. Decían que había algo extraño en el lugar, que allí se hundían los machetes sin eco y que cuando se cavaba muy profundo, el agua sabía a hierro. Eran supersticiones locales que nadie tomaba completamente en serio, pero que habían mantenido el área prácticamente intacta. Durante las primeras excavaciones para establecer los cimientos de la torre, una de las retroexcavadoras topó con algo inesperado. Un ruido seco y hueco, como de metal golpeando contra una carcasa olvidada, hizo que el operador detuviera inmediatamente la máquina. Al descender para investigar, los trabajadores descubrieron lo que parecía ser un fragmento oxidado de la defensa delantera de un vehículo enterrado. Al remover la tierra con más cuidado, emergió una placa metálica blanca, doblada y cubierta de óxido y raíces que habían crecido a través de sus perforaciones. Los números de la matrícula, aunque parcialmente corroídos, eran aún legibles. Cuando fueron verificados contra los archivos escolares de 1986, la coincidencia fue perfecta. La policía local fue notificada inmediatamente, pero fue el forense de Teciutlán, el doctor José Heredia, quien confirmó la magnitud del hallazgo. Lo que descansaba allí, bajo apenas 1,5 metros de tierra compactada y musgo, no era un simple vehículo abandonado. Era el autobús escolar desaparecido hacía 33 años. El chasis estaba semienterrado, con la carrocería severamente deformada por la humedad y el peso constante del terreno superpuesto, pero aún era reconocible. Parte del toldo había colapsado completamente, las ventanillas estaban rotas,
y la estructura general mostraba los efectos devastadores de más de 3 décadas bajo tierra. Pero lo más impactante estaba por descubrirse en el interior del vehículo. Al ingresar al interior del autobús con linternas especiales, los peritos forenses se encontraron con una escena que superaba sus peores expectativas. Los asientos estaban deformados y parcialmente desintegrados, pero aún conservaban su distribución original. El piso estaba cubierto por una mezcla de lodo, restos vegetales y objetos que habían pertenecido a los niños desaparecidos. Entre el barro compactado aparecieron mochilas en estado de descomposición avanzada, cuadernos cuyas páginas se habían convertido en una pulpa indescifrable, lápices de colores que aún conservaban fragmentos de sus etiquetas originales. Un zapato infantil con la suela intacta descansaba bajo uno de los asientos traseros, como esperando a su dueño. Se recuperaron también restos de crayones y fichas escolares con nombres aún visibles, impresos en cinta adhesiva de color rojo que había resistido mejor el paso del tiempo. En uno de los extremos del vehículo aún colgaba una bolsa de tela con bordados en hilo azul. En su interior había una merienda completamente enmohecida y un sobre sin abrir que contenía dibujos infantiles, aparentemente destinados a ser regalados a los padres al regreso de la excursión. Pero el descubrimiento más revelador se encontró en el fondo del autobús, atrapado entre dos asientos metálicos, una libreta cuadriculada parcialmente destruida por la humedad. Algunas páginas estaban completamente manchadas de óxido y hongos, pero otras conservaban fragmentos de escritura infantil claramente legibles. No había nombres completos, solo iniciales y palabras sueltas. Pero una anotación llamó inmediatamente la atención del equipo forense. El maestro no viene. Vamos a otro lado. Dicen que hay una cabaña. La frase estaba escrita con lápiz de grafito débil y había sido subrayada 2 veces, como si hubiera sido un pensamiento inquieto que el niño consideró importante recordar. Era la primera evidencia directa de que la excursión había sido desviada de su curso original, y de que los niños habían sido conscientes de que algo no estaba según lo planeado. Al excavar minuciosamente bajo el chasis del autobús, los arqueólogos forenses hicieron un descubrimiento que cambiaría completamente la perspectiva del caso. Una caja metálica oxidada con cierre doble que parecía haber sido deliberadamente escondida en un compartimento cavado con herramientas rudimentarias. La tierra alrededor de la caja mostraba señales claras de haber sido removida a mano en algún momento. Dentro de la caja, protegidos por 3 capas cuidadosas de plástico y tela impermeable, había documentos escolares sellados que habían sobrevivido milagrosamente a más de 3 décadas bajo tierra. Los documentos incluían copias del itinerario original de la excursión, formularios con firmas y sellos oficiales que correspondían exactamente con los archivos de la escuela, y una hoja adicional que contenía correcciones hechas a mano con bolígrafo azul. Esta hoja mostraba un destino completamente diferente al que aparecía en todos los documentos oficiales. Rancho El Cenzontla, vía Loma Alta. Ese lugar no aparecía en ninguno de los papeles que habían sido revisados por las autoridades durante la investigación inicial. La caja también contenía documentos administrativos de la época que revelaron conexiones inquietantes, una factura a nombre de una empresa privada de transporte, un recibo por servicio especial fechado el 23 de octubre de 1986, apenas un día antes de la desaparición, y un mapa doblado con rutas marcadas en tinta roja. El sobre que contenía estos documentos llevaba un membrete en relieve: Fundación Educativa Cañada Verde, ACE. Ninguna autoridad local recordaba haber oído hablar de esta organización durante la investigación original. En el reverso del mapa, alguien había anotado con letra apresurada: Ruta 2, acceso oculto por el río. Las palabras parecían haber sido escritas con prisa, tal vez bajo presión o en circunstancias de extrema tensión. La existencia de esta caja enterrada sugería que alguien había querido preservar evidencia del crimen, posiblemente con la esperanza de que algún día fuera descubierta y pudiera servir para hacer justicia. Los forenses delimitaron cuidadosamente la zona de excavación y durante los 5 días siguientes extrajeron metódicamente los restos óseos que confirmaron las sospechas más terribles de las familias. Se recuperaron 11 cráneos infantiles, huesos largos de diferentes tamaños correspondientes a las edades de las víctimas, y tejidos orgánicos adheridos a fragmentos de prendas escolares que aún conservaban elementos identificables como botones y cremalleras. Algunos de los restos estaban apilados en el fondo del vehículo de una manera que sugería que habían sido acomodados allí con premura, sin ceremonia alguna, como si los responsables hubieran tenido prisa por deshacerse de la evidencia. En un extremo del autobús,
Bajo el asiento que correspondía al conductor, los investigadores hallaron una cruz de palma trenzada que había permanecido prácticamente intacta entre los resortes oxidados del asiento. También recuperaron una cajetilla de cerillos, un llavero metálico con la palabra Esperanza grabada, y una pulsera rota con cuentas de madera. Cada objeto personal encontrado fue catalogado meticulosamente y fotografiado in situ antes de ser removido. Los protocolos forenses se siguieron con extremo rigor, conscientes de que después de tantos años, esta podría ser la única oportunidad de obtener evidencia física válida. Los análisis genéticos realizados en laboratorios especializados de la Ciudad de México confirmaron en un mes la identidad de 11 de los 15 niños desaparecidos. Las muestras de ADN extraídas de los restos fueron cruzadas con muestras de sangre proporcionadas voluntariamente por los familiares supervivientes. La profesora Magdalena Ruiz y el conductor Lázaro Rosales seguían desaparecidos. No se encontraron restos que pudieran corresponder a ninguno de los dos adultos que habían acompañado a los niños en su último viaje. La libreta cuadriculada, la caja metálica y todos los documentos fueron trasladados bajo estricta custodia al Ministerio Público para su análisis e integración al expediente oficial que sería reabierto inmediatamente. Entre los objetos recuperados durante la excavación, uno en particular despertó el interés especial de los investigadores: una pequeña placa de identificación grabada con las iniciales MR y la fecha 1984. Este objeto no correspondía con ninguno de los nombres del grupo escolar de Cuetzalan. Las iniciales podrían haber pertenecido a Magdalena Ruiz, pero la fecha de 1984 era anterior tanto a su contratación en la escuela como a la excursión fatal. La existencia de esta placa levantó una sospecha escalofriante: que ese autobús pudo haber transportado a otros menores antes o después de la excursión oficial de octubre de 1986. La posibilidad de que hubiera habido víctimas adicionales que nunca habían sido reportadas como desaparecidas transformó un caso ya complejo en algo potencialmente mucho más grande y siniestro. Los investigadores comenzaron a revisar sistemáticamente todos los casos de desapariciones infantiles reportadas en la región durante los años previos y posteriores a 1986, buscando patrones que pudieran estar conectados con el mismo modus operandi. Los resultados de esta búsqueda ampliada revelaron al menos 3 casos adicionales de niños desaparecidos en circunstancias similares: excursiones escolares no autorizadas, conductores con identidades falsas, destinos cambiados sin notificación a los padres. La placa misteriosa se convertía así en la primera evidencia física de que el caso de Cuetzalan había sido parte de una operación criminal más amplia y sistemática de lo que nadie había imaginado inicialmente. La noticia del descubrimiento del autobús estalló primero en medios regionales y luego se expandió rápidamente a nivel nacional. Las imágenes del vehículo oxidado, semienterrado y cubierto de raíces, se volvieron icónicas en pocos días. Televisoras de todo el país enviaron equipos especiales a Cuetzalan. Los noticieros nocturnos abrían con la historia, acompañada de fotografías de archivo de los niños desaparecidos y entrevistas con familiares que habían esperado más de 3 décadas por este momento. Padres envejecidos, algunos en sillas de ruedas, fueron filmados frente al lugar del hallazgo sosteniendo retratos enmarcados de sus hijos que parecían haber estado aguardando ese instante durante toda una vida. Las lágrimas en sus rostros arrugados contaban la historia de décadas de dolor que finalmente encontraba un destino concreto. Un sacerdote de Cuetzalan bendijo solemnemente la tierra removida y rezó en voz baja por las almas de las víctimas. Una madre que había perdido a 2 hijos gemelos en la excursión colocó sobre la defensa oxidada del autobús una cartulina blanca con un mensaje sencillo escrito a mano: «Gracias por devolverme el silencio». La frase, aparentemente paradójica, encapsulaba perfectamente el sentimiento de las familias. Después de 33 años de preguntas sin respuesta, finalmente tenían la certeza dolorosa pero definitiva sobre el destino de sus hijos. 2 días después del descubrimiento principal, un técnico de la empresa de telecomunicaciones halló entre la tierra removida en el perímetro trasero del autobús una botella plástica semienterrada que contenía, protegidos por una bolsa con doble nudo, 3 carretes fotográficos sin revelar. Uno de ellos mostraba signos evidentes de exposición por el tiempo y la humedad, pero los otros 2 fueron enviados inmediatamente al laboratorio fotográfico de la Secretaría de Cultura para un proceso de revelado especializado. Los negativos, aunque dañados por más de 3 décadas bajo tierra, revelaron imágenes fragmentadas pero reconocibles de lo que parecía ser una jornada escolar. Las fotografías mostraban niños bajando del autobús en un paisaje montañoso,
rostros sonrientes alineados junto a una cabaña de madera con techo a dos aguas. En una de las tomas más nítidas, una mujer joven, probablemente la profesora Magdalena Ruiz, sostenía una carpeta marrón y sonreía a la cámara. Detrás de ella, parcialmente oculto por la vegetación, se distinguía un letrero de madera pintado a mano. Solo eran legibles las letras Rancho Senador, el resto del texto se había desvanecido con el tiempo. Estas fotografías fueron las primeras imágenes directas de los momentos finales de las víctimas. Mostraban que los niños habían llegado efectivamente a su destino, que al menos inicialmente habían estado vivos y aparentemente tranquilos, que la profesora había estado con ellos hasta ese momento. Pero también confirmaban que el destino real de la excursión no había sido la zona arqueológica oficial, sino el misterioso rancho que había aparecido mencionado en los documentos encontrados en la caja metálica. El hallazgo visual alimentó aún más el desconcierto y la indignación pública. Si existían fotografías del grupo en el lugar real, ¿por qué las investigaciones originales nunca habían logrado localizar ese sitio? Una búsqueda exhaustiva en los registros catastrales arrojó que el terreno donde había sido tomada las fotografías estaba registrado en 1986 a nombre de Eugenio Bárcenas Revilla, el mismo empresario avícola que había fundado la Fundación Educativa Cañada Verde. Bárcenas había muerto en 1991 en circunstancias que los archivos policiales describían como poco claras. Había sido encontrado sin vida en su automóvil en una carretera solitaria, aparentemente víctima de un infarto súbito, aunque nunca se había realizado una autopsia completa. Lo que despertó mayor alarma entre los investigadores fue el descubrimiento de que en un informe archivado en la extinta Dirección Federal de Seguridad, Bárcenas figuraba como donante regular de la desaparecida Fundación Educativa Cañada Verde. La organización había sido señalada en su momento por recibir fondos de origen no verificado y operar sin las licencias oficiales requeridas para actividades educativas. Sin embargo, estas irregularidades nunca habían sido investigadas adecuadamente. El expediente sobre la fundación había sido cerrado administrativamente en 1990, un año antes de la muerte de Bárcenas, sin que se hubieran establecido responsabilidades penales. Conforme se abría esta caja documental, nuevas líneas de investigación comenzaron a emerger. Un informe olvidado de 1987 mencionaba un accidente vehicular ocurrido a 12 kilómetros del rancho, en el que un camión de carga sin placas había volcado durante la madrugada. El conductor había sobrevivido al accidente, pero misteriosamente nunca se le había tomado declaración oficial. El expediente del accidente había sido archivado como sin mayores consecuencias, apenas 2 días después del incidente. La publicidad generada por el descubrimiento motivó a varias personas a presentarse voluntariamente con información que habían mantenido en secreto durante décadas por miedo o desconfianza hacia las autoridades. Uno de estos testimonios provino de un trabajador de caminos rurales ya jubilado, que se presentó en la fiscalía con voz temblorosa para hacer una declaración que había mantenido guardada durante más de 30 años. Este hombre declaró que durante los años 80, la zona donde estaba ubicado el rancho El Cenzontla siempre había estado cerrada con cadenas y carteles que prohibían el paso. Oficialmente se decía que era propiedad privada dedicada a actividades ganaderas, pero nunca se veían animales ni trabajadores agrícolas en el área. El testimonio más perturbador del trabajador se refería a una ocasión específica, cuando había pasado con su cuadrilla de mantenimiento por los linderos del rancho. Habían escuchado claramente voces de niños que parecían estar jugando o corriendo. Pero inmediatamente después había caído un silencio absoluto que él describía como un silencio como de fosa. Cuando había intentado acercarse para investigar, hombres armados habían aparecido de entre los árboles y los habían obligado a retirarse inmediatamente de la zona. Le habían advertido que nunca regresara y que nunca hablara de lo que había escuchado. Este testimonio fue registrado en video y añadido al expediente, aunque su valor jurídico era limitado debido al tiempo transcurrido y la imposibilidad de corroborar independientemente los hechos narrados. Sin embargo, proporcionaba la primera descripción de testigo presencial sobre actividades sospechosas en el rancho durante el periodo relevante para el caso. Durante una segunda excavación realizada a 300 metros del sitio, donde había sido encontrado el autobús, los investigadores descubrieron un agujero que había sido cuidadosamente cubierto con ramas y hojas secas. En el interior de esta segunda fosa había una lona enrollada que contenía 2 uniformes escolares femeninos, una cantimplora abollada, y una cartulina blanca parcialmente descompuesta que parecía haber formado parte de una pancarta o cartel.
En la cartulina aún se podían leer fragmentos de texto escrito con marcador. Gracias por traernos, profe. Las palabras parecían haber sido escritas por una mano infantil, posiblemente como parte de una actividad preparada para agradecer a la profesora por organizar la excursión. La escena fue fotografiada meticulosamente y sellada por peritos antes de que los objetos fueran removidos. No había restos humanos en esta segunda fosa, pero su existencia planteaba nuevas preguntas inquietantes sobre los eventos que habían ocurrido en ese lugar. ¿Por qué había uniformes escolares enterrados por separado? ¿Por qué algunos objetos habían sido preservados en esta fosa mientras que otros habían sido enterrados con el autobús? Los investigadores especularon que esta segunda fosa podría haber sido una especie de depósito de evidencia creado por alguien que había querido preservar objetos específicos, tal vez con la intención de que fueran encontrados posteriormente. La disposición cuidadosa de los objetos y su estado de preservación relativamente bueno sugerían que habían sido enterrados con un propósito específico, no simplemente desechados. El 4 de abril de 2019, exactamente un mes después del hallazgo del autobús, se creó por decreto estatal la Unidad Especial de Investigación para Casos Históricos de Desaparición Infantil. Esta unidad estaba compuesta por antropólogos forenses especializados en restos antiguos, criminalistas con experiencia en casos complejos, un equipo legal especializado en crímenes históricos, una documentalista del Archivo General del Estado, y un fiscal adjunto nombrado directamente por el gobernador. Desde el inicio, las tensiones internas dentro de la unidad eran evidentes. La presión mediática y la atención nacional habían puesto al caso en el centro del debate público, y cada paso en falso se amplificaba inmediatamente en noticieros, columnas de opinión y redes sociales. Algunos sectores políticos acusaban a la Fiscalía de intentar fabricar culpables después de tanto tiempo, mientras que las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas exigían una revisión integral de todos los archivos de los años 80, especialmente aquellos vinculados a la Fundación Educativa Cañada Verde. La primera semana de trabajo de la unidad estuvo centrada en el análisis profundo de los documentos hallados en la caja metálica. El itinerario corregido, el mapa anotado, los recibos y las actas firmadas fueron digitalizados completamente y sometidos a peritajes especializados de tinta y papel. Los expertos determinaron que la corrección manuscrita del destino no había sido hecha con el mismo bolígrafo que el resto del documento, y que la caligrafía correspondía a un patrón masculino con características específicas que podrían ser útiles para identificación comparativa si aparecían otros documentos similares. El nombre del rancho El Cenzontla aparecía también en el reverso del mapa encontrado en la caja, junto a coordenadas precisas que, al ser cruzadas con imágenes satelitales actualizadas, revelaron efectivamente una construcción abandonada en la ubicación exacta. Se trataba de una estructura de madera de 2 niveles con techo de lámina oxidada y una cisterna colapsada. El lugar estaba completamente cubierto de maleza que había crecido sin control durante décadas, pero algunos restos de la construcción original seguían siendo visibles desde el aire. La unidad especial organizó una expedición al sitio el 13 de abril. El acceso requirió varias horas de caminata por senderos prácticamente intransitables, confirmando que el lugar había sido elegido específicamente por su aislamiento. La cabaña, apenas sostenida por los restos del entramado original, mostraba señales claras de haber sido habitada a corto plazo en algún momento del pasado. En el piso de la planta baja, los investigadores hallaron fragmentos de losa escolar idéntica a la que se usaba en las escuelas rurales de los años 80. También recuperaron una cuchara metálica con grabado industrial y una caja de lápices que todavía conservaba el logo de una papelería que había cerrado en 1989. Estos objetos proporcionaron evidencia física de que el lugar había sido utilizado efectivamente para actividades relacionadas con niños durante el periodo relevante. En la pared del fondo de la construcción, con trazos hechos aparentemente con carbón vegetal, alguien había escrito una palabra que ahora estaba desfigurada por la humedad y el deterioro. Apenas podían leerse 3 letras, SOS, antes de que el trazo se disolviera completamente en la madera corroída. Los archivos históricos confirmaron que el rancho había sido adquirido efectivamente en 1983 por Eugenio Bárcenas Revilla, el mismo nombre que aparecía consistentemente en todos los documentos relacionados con la Fundación Educativa Cañada Verde. La búsqueda hemerográfica en archivos de periódicos de la época reveló que la Fundación había recibido durante sus primeros 4 años de operación cerca de 19 autorizaciones oficiales para organizar jornadas recreativas de formación escolar en comunidades marginadas del estado. Sin embargo,
Ninguna de estas actividades figuraba posteriormente con informes finales en los archivos educativos oficiales. Varios de los planteles escolares enlistados como participantes ya no existían, y otros negaban categóricamente haber tenido vínculos con la institución. Uno de los nombres que llamó la atención de los investigadores era la Escuela Primaria Mariano Matamoros de Zapotitlán de Méndez, reportada como participante en un programa especial durante 1985. Cruzando estos datos con expedientes policiales de la época, se identificó una desaparición doble que había ocurrido ese mismo año. Dos hermanos de 9 y 11 años que no habían regresado después de una salida escolar no programada. El caso había sido archivado administrativamente como fuga voluntaria después de una investigación superficial que duró menos de una semana. Nunca se había localizado el vehículo que supuestamente los había transportado, y nunca se habían seguido las pistas que podrían haber conectado su desaparición con las actividades de la fundación. En mayo, el equipo de la unidad especial logró ubicar a dos antiguos colaboradores de Bárcenas que aún vivían. Ambos eran ya septuagenarios y habían permanecido en silencio durante décadas por razones que pronto se harían evidentes. El primero, Jesús Castañeda, vivía en una casa humilde en las afueras de Tlapacoya. El segundo, Rubén Ortega, había sido recientemente internado en una residencia geriátrica debido a demencia incipiente. Castañeda, tras varias horas de entrevistas cuidadosas y después de recibir garantías sobre su seguridad personal, finalmente accedió a proporcionar información que había guardado durante más de 30 años. Admitió que Bárcenas había organizado efectivamente traslados especiales con menores de edad, pero alegó haber ignorado completamente cuáles eran los fines de estas operaciones. Su trabajo se había limitado a mantenimiento de vehículos y preparación logística. Sin embargo, describió una ocasión específica en octubre de 1986 en que un autobús había llegado al rancho El Cenzontla a media tarde. Nos dijeron que era una visita pedagógica, pero los niños no bajaban del autobús. Solo el conductor y una mujer, creo que era la maestra, entraron a la cabaña. Después hubo gritos, luego silencio. Este testimonio fue registrado completamente en video, aunque su valor jurídico era limitado debido al tiempo transcurrido y la imposibilidad de verificación independiente. Rubén Ortega, en uno de sus momentos de mayor lucidez, murmuró una frase que quedó grabada en el expediente. No sabíamos que eran tantos. Pensábamos que era un intercambio. Luego dijeron que salió mal. Aunque fragmentario, este testimonio sugería que los colaboradores de menor rango habían creído estar participando en algún tipo de operación diferente, posiblemente legal, y que algo había salido terriblemente mal durante el proceso. Con base en los testimonios recopilados y la evidencia física encontrada, las autoridades intentaron reconstruir la secuencia de eventos que había llevado a la tragedia. El hallazgo de una segunda fosa cerca del sitio del autobús, que contenía ropa de adulto, una libreta de calificaciones y un cinturón con hebilla rota, llevó a los investigadores a teorizar que la profesora Magdalena Ruiz había intentado huir con algunos de los niños cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la situación. El cinturón mostraba rastros de sangre seca, y la libreta contenía notas escritas con fecha del día anterior a la desaparición. En la última página legible aparecía el nombre Magdalena acompañado de un mensaje escrito en letras mayúsculas. Siento el silencio en la boca. Los análisis de ADN realizados sobre los fragmentos orgánicos encontrados en la hebilla del cinturón y adheridos a páginas de la libreta confirmaron semanas después que ambos correspondían con registros genéticos de la familia Ruiz. Según los informes forenses preliminares, la profesora había sido probablemente asesinada el mismo día de la desaparición, pero su cuerpo nunca fue localizado en las excavaciones realizadas en el área. Los investigadores especularon que sus restos podrían estar enterrados en algún otro sitio de la vasta propiedad, o que podrían haber sido eliminados por métodos que no dejaran rastros recuperables después de tantos años. En julio, el Ministerio Público entregó un informe preliminar donde se establecían las conclusiones iniciales basadas en toda la evidencia recopilada hasta ese momento. El documento establecía formalmente que el desvío de la excursión había sido completamente intencionado, que el conductor Lázaro Rosales no había existido bajo ese nombre en ningún registro oficial previo a 1986, y que se trataba de una identidad completamente fabricada para los propósitos de la operación. Las firmas en los documentos escolares eran legítimas y correspondían a personal oficial de la escuela, pero habían sido obtenidas mediante engaño. Los funcionarios que habían autorizado la excursión habían creído genuinamente que se trataba de una actividad educativa legítima.
El expediente sugería que los menores habían sido trasladados con fines criminales, bajo una fachada educativa cuidadosamente construida, y que la operación había salido mal en algún punto del proceso, llevando al asesinato de las víctimas para eliminar testigos. Una teoría mencionada por uno de los colaboradores entrevistados hablaba de una venta frustrada, sugiriendo que los niños podrían haber sido destinados inicialmente a tráfico humano, pero que algo había interrumpido la transacción, llevando a los perpetradores a tomar la decisión desesperada de eliminar toda la evidencia. Los últimos días de agosto fueron marcados por una ceremonia íntima y sin cámaras donde se entregaron urnas con los restos identificados a las familias de las víctimas. El gobierno estatal organizó una ceremonia oficial en la plaza principal de Cuetzalan, pero solo 8 familias decidieron asistir. El resto prefirió recibir los restos de sus hijos en ceremonias privadas, lejos del escrutinio público y los medios de comunicación. Una mujer, al recibir la caja que contenía los restos de su hija, dijo en voz apenas audible: «Te encontré, aunque me lo negaron 30 años». La frase encapsulaba el sentimiento de muchas familias. Después de décadas de búsqueda infructuosa y desaliento institucional, finalmente tenían la certeza dolorosa pero definitiva sobre el destino de sus hijos. Para algunas familias, tener los restos significaba poder finalmente realizar el duelo que había estado suspendido durante más de 3 décadas. Para otras, la certeza de la muerte era más difícil de aceptar que la incertidumbre que había caracterizado todos esos años. Muchas de las madres confesaron que durante años habían mantenido la fantasía secreta de que sus hijos estaban vivos en algún lugar, tal vez criados por otras familias, tal vez con amnesia, pero vivos. El hallazgo del autobús había terminado definitivamente con esa posibilidad. En septiembre, la Fiscalía anunció la detención formal de Jesús Castañeda por complicidad, encubrimiento y falsedad de declaraciones. Su salud era extremadamente frágil, pero accedió a colaborar más extensamente con la investigación a cambio de consideraciones especiales en su tratamiento judicial. Castañeda reveló que el rancho El Cenzontla había funcionado durante al menos 3 años como centro de operaciones para actividades criminales relacionadas con menores de edad. Las operaciones siempre utilizaban rutas alternativas trazadas deliberadamente fuera de las carreteras principales para evitar controles oficiales. Afirmó que al menos 2 alcaldes de municipios de la región habían estado enterados de estas actividades, pero que nunca había existido documentación escrita de estos acuerdos. Todo se manejaba a través de comunicaciones verbales y pagos en efectivo. Confesó haber enterrado documentos comprometedores en una fosa cerca del aljibe de la propiedad, cuando comenzaron a surgir las primeras investigaciones oficiales en 1987. Sin embargo, cuando los peritos excavaron en el sitio indicado, solo encontraron un recipiente de metal completamente vacío. Su testimonio, aunque útil para comprender la estructura general de la operación, no proporcionó información específica sobre el paradero de otros posibles responsables o sobre la ubicación de evidencia adicional que pudiera existir. La reacción pública al caso fue inmediata y masiva. Organizaciones de derechos civiles de todo el país exigieron la reapertura de todos los casos de desaparición infantil que habían sido archivados entre 1980 y 1990 sin investigación adecuada. La presión social y mediática obligó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación paralela sobre posibles patrones de negligencia institucional en el manejo de casos similares durante esa década. En octubre, la Secretaría de Gobernación anunció la creación de un fondo especial para revisar sistemáticamente 123 expedientes de desapariciones infantiles no resueltas en los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. El objetivo era identificar casos que pudieran estar conectados con la misma red criminal o con operaciones similares que hubieran operado durante el mismo periodo histórico. Cuetzalan, mientras tanto, intentaba recuperar gradualmente su nombre de entre los titulares nacionales. El caso no había concluido con castigos ejemplares, la mayoría de los responsables principales habían muerto, enfermado o desaparecido durante las décadas transcurridas. El Estado admitió oficialmente omisiones propias de la época, pero sin hacer una autocrítica profunda sobre los factores sistemáticos que habían permitido que estas atrocidades ocurrieran y permanecieran impunes durante tanto tiempo. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en el país. Por primera vez en más de 3 décadas, la sociedad mexicana había escuchado los nombres de aquellos 15 niños pronunciados en todos los medios de comunicación nacional, y aunque el peso de la impunidad seguía siendo insoportable, el muro del olvido finalmente había comenzado a resquebrajarse.
Y en su lugar comenzó a crecer una memoria tosca, herida, pero férrea, porque el silencio por fin había empezado a hablar. El 2 de noviembre de 2019, en coincidencia con el Día de los Fieles Difuntos, se celebró en Cuetzalan del Progreso una ceremonia austera, sin estrado ni discursos oficiales pomposos. La presidía una cruz de madera tallada a mano por un artesano local, erigida en el punto exacto donde había emergido la defensa oxidada del autobús. En torno a ella, las familias dispusieron 15 veladoras, cada una con una cinta roja y un nombre de pila escrito en caligrafía cuidadosa, replicada a partir de los cuadernos rescatados de entre los escombros del vehículo. Sobre una mesa de piedra improvisada se colocaron pequeñas ofrendas que representaban la vida truncada de cada niño, una regla de madera que había pertenecido al más estudioso del grupo, un trompo de cuerda que había sido el juguete favorito de uno de los menores, un libro de catecismo con páginas marcadas por dedos infantiles, una trenza de listones azules que una de las niñas había usado en su cabello el último día. También había un rosario roto cuyas cuentas habían sido encontradas dispersas en el autobús, y una lonchera de lata abollada que una madre reconoció inmediatamente como la que había preparado para su hijo esa mañana de octubre. Ningún discurso se pronunció durante la ceremonia. Solo el silencio firme y sin adornos fue el lenguaje que unió a los asistentes. Algunos familiares, ya ancianos y marcados por décadas de dolor, permanecieron sentados bajo los árboles sin moverse, como si el duelo hubiera adquirido una forma mineral, sólida e inmutable. Otros, en voz muy baja, rezaban el rosario con los ojos cerrados, pero sin avanzar las cuentas. Repetían siempre la misma oración, como si las palabras fueran una forma de mantener viva la conexión con sus hijos perdidos. A las 6 en punto de la tarde, una campana de bronce resonó desde la torre de la parroquia. Cada repique, breve y hueco, recordaba a los niños perdidos no como víctimas de una estadística criminal, sino como testigos silenciosos de una época marcada por la impunidad institucional y la indiferencia social. Ese mismo día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un pronunciamiento final sobre el caso que reconocía formalmente la omisión estructural, negligencia institucional prolongada y complicidad pasiva de autoridades locales en el proceso de investigación inicial. Sin embargo, el documento no ofrecía nombres específicos de funcionarios responsables, ni establecía indemnizaciones concretas para las familias. El lenguaje utilizado hablaba de compromiso renovado con la verdad histórica y honra a la memoria colectiva, términos abstractos que no proporcionaban reparación material pero que al menos ya no negaban la realidad de lo ocurrido. Por primera vez en más de 30 años, las escuelas de Cuetzalan guardaron un minuto de silencio oficial en memoria de los niños desaparecidos. En la primaria Benito Juárez, de donde había partido el autobús fatal, los alumnos actuales decoraron la entrada principal con dibujos de árboles y caminos, acompañados de frases como "no están solos" y "somos la voz de los que no volvieron". Una niña de 11 años, representando a toda su clase, leyó frente a la escuela una carta dirigida a los 15 estudiantes desaparecidos. No los conocí, pero hoy los nombro. No sé sus caras, pero sé que estuvieron aquí. Hoy somos más porque volvimos a contarlos. El gesto, simple pero profundamente significativo, marcaba una transición importante en la forma en que la comunidad procesaba su trauma histórico. Los niños actuales se convertían en guardianes de la memoria de quienes no habían tenido la oportunidad de crecer. Como ocurre inevitablemente en los ciclos de la información contemporánea, el caso comenzó a perder protagonismo en los medios de comunicación conforme surgieron nuevos escándalos políticos, tragedias más recientes y elecciones próximas. El flujo implacable de noticias siguió su curso, pero en Cuetzalan algo fundamental había cambiado para siempre. Las familias que durante décadas habían vivido con la certeza dolorosa del olvido institucional ahora tenían una verdad fragmentada y terrible, pero verdad al fin. Tenían restos que sepultar, nombres de responsables que maldecir, fechas precisas que recordar, lugares específicos que evitar o visitar según su necesidad emocional. Ya no tenían la incertidumbre que había sido su tortura diaria durante 33 años. No era justicia plena. Muchos de los culpables habían escapado al castigo a través de la muerte natural o la fuga. No era reparación completa. Ninguna cantidad de dinero o disculpas oficiales podía devolver 30 años de vida perdidos en la agonía de la espera. Pero sí tenían memoria. Y esa memoria, terca, persistente e insobornable, era en su forma más pura una forma de reparación que no dependía de tribunales ni gobiernos. No curaba la herida, pero le daba contorno. La hacía visible.
y hacer visible el dolor había resultado ser más poderoso que todos los intentos de borrarlo. Lo más devastador de toda esta historia no había sido la muerte de los niños, por terrible que fuera. Lo más devastador había sido el silencio. El silencio institucional que había permitido que las familias vivieran durante décadas sin saber si sus hijos habían muerto en un accidente, si habían sido vendidos, si estaban cautivos en algún lugar, si habían sido asesinados. El silencio que había protegido a los culpables mientras castigaba eternamente a las víctimas indirectas. Los padres, los hermanos, la comunidad entera que había cargado con el peso de no saber. Durante 33 años, mientras los responsables del crimen vivían vidas prósperas y respetadas, 15 familias habían experimentado una forma particular de tortura, la incertidumbre absoluta sobre el destino de sus seres más queridos. Habían vivido con la fantasía y la pesadilla simultáneas. La fantasía de que tal vez sus hijos estaban vivos en algún lugar. La pesadilla de imaginar todo lo que podrían haber sufrido antes de morir. Habían criado a sus otros hijos en la sombra de esa ausencia inexplicada. Habían envejecido con una herida abierta que nunca podía cicatrizar porque nunca tenía un final definido. El hallazgo del autobús había terminado con esa tortura específica, pero había revelado una verdad aún más horrible: que todo ese sufrimiento había sido innecesario, que las autoridades habían tenido pistas desde el principio que nunca habían seguido, que el sistema había fallado no por incompetencia, sino por complicidad. A pesar de todas las revelaciones y descubrimientos, el caso de Quetzalan siguió planteando preguntas que probablemente nunca serían respondidas completamente. Los restos de 4 de los 15 niños nunca fueron localizados, manteniendo a esas familias en una forma particular de limbo emocional. Sabían que sus hijos estaban muertos, pero no tenían cuerpos que sepultar, rituales que completar, tumbas que visitar. El paradero de Magdalena Ruiz siguió siendo un misterio. Su confesión escrita había proporcionado información crucial, pero su cuerpo nunca apareció en las excavaciones. ¿Había logrado escapar temporalmente? ¿Había sido asesinada en otro lugar? ¿Había sido vendida como sugería su mensaje final? La verdadera extensión de la red criminal tampoco se conocía completamente. Los documentos encontrados sugerían conexiones con casos similares en otros estados, pero las investigaciones se habían visto limitadas por diferencias jurisdiccionales y la falta de cooperación de algunas autoridades locales. Y persistía la pregunta más inquietante de todas: ¿cuántos otros niños habían sido víctimas de operaciones similares que nunca fueron denunciadas, nunca fueron investigadas, nunca fueron descubiertas? Los testimonios de los colaboradores sugerían que el caso de Quetzalan había sido parte de una operación mucho más amplia que había estado funcionando durante años. Pero la mayoría de las personas que conocían los detalles completos habían muerto o desaparecido. En el lugar exacto donde había sido encontrado el autobús, las familias construyeron un memorial permanente que se convertía cada año en destino de peregrinación para personas de todo México que habían perdido hijos en circunstancias similares. No era un monumento grandioso ni costoso. Era una estructura simple de piedra local con los nombres de las 15 víctimas grabados cuidadosamente, acompañados de las fechas de nacimiento que recordaban que habían sido niños, no estadísticas. Alrededor del memorial central, las familias plantaron 15 árboles pequeños, uno por cada víctima. Los árboles crecerían con el tiempo, se harían fuertes, darían sombra a futuras generaciones. Era una forma de transformar el lugar de la muerte en un espacio de vida renovada. Visitantes de todo el país comenzaron a llegar regularmente, especialmente madres que habían perdido hijos y que encontraban en ese lugar un espacio donde su dolor era comprendido sin necesidad de explicaciones. Muchas dejaban pequeñas ofrendas, flores silvestres, juguetes, cartas dirigidas a los niños de Quetzalan agradeciéndoles por haber abierto el camino para que otros casos fueran tomados en serio por las autoridades. El memorial se convertía así en algo más grande que un simple recordatorio del caso específico. Se transformaba en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad, un lugar donde el dolor individual se conectaba con el dolor colectivo de una sociedad que había fallado en proteger a sus miembros más vulnerables. 33 años después de aquella mañana lluviosa de octubre, la historia de los niños de Quetzalan se había convertido en algo más que un caso criminal resuelto tardíamente. Se había transformado en una parábola sobre el precio de la indiferencia, sobre las consecuencias de permitir que la corrupción se institucionalice, sobre el costo humano de marginar a las comunidades más vulnerables de una sociedad. La tierra que había guardado silencio durante más de 3 décadas finalmente había decidido hablar. Y cuando lo hizo,
Su voz fue lo suficientemente poderosa como para despertar a todo un país del sueño peligroso de la negligencia institucional. Los niños de Cuetzalan no regresaron a casa como sus padres habían soñado durante décadas. Regresaron como evidencia, como prueba, como testimonio silencioso de atrocidades que el tiempo había intentado borrar pero que la memoria colectiva se negaba a olvidar. En su muerte tardíamente revelada, habían logrado algo que su vida no había tenido oportunidad de conseguir. Habían cambiado las leyes, habían modificado protocolos, habían despertado conciencias, habían inspirado vigilancia. Su legado no estaba en las sentencias judiciales que recibieron sus asesinos, sino en los cambios institucionales que su caso había inspirado, en la vigilancia aumentada que su tragedia había generado, en la conciencia social que su sufrimiento había despertado. En las montañas de Puebla, donde la niebla perpetua abraza a los pueblos serranos, aún se pueden escuchar en el viento ecos de voces infantiles. No son fantasmas que atormentan, son promesas que se mantienen vivas. Promesas de que la memoria es más fuerte que el olvido, de que la verdad es más persistente que la mentira, de que el amor de una madre por su hijo perdido puede mover montañas de silencio e indiferencia. Los niños de Cuetzalan finalmente habían regresado a casa. No como sus familias habían esperado, pero habían regresado. Y en su regreso habían traído consigo la esperanza de que ningún niño mexicano vuelva a desaparecer en el olvido deliberado de un sistema que debería protegerlos. Esta es su historia. Esta es su justicia incompleta pero real. Este es su legado permanente. En el cementerio de Cuetzalan, bajo lápidas que llevan sus nombres grabados en piedra, descansan los restos de 11 de los 15 niños que salieron esa mañana hacia una aventura que se convirtió en tragedia. Los 4 restantes aún esperan ser encontrados, pero ya no esperan en el olvido. Esperan en la memoria activa de una sociedad que aprendió, demasiado tarde pero definitivamente, que el silencio nunca más puede ser cómplice de la injusticia. La tierra había guardado sus secretos durante 33 años. Pero cuando finalmente decidió hablar, su voz resonó lo suficientemente fuerte como para cambiar un país. Esta es la historia que ningún silencio pudo enterrar para siempre. Esta es la verdad que la tierra se negó a olvidar.